Perdón, no me estaban escuchando. Este, vamos a retomar, les decía lo que estábamos haciendo. Vamos a hacer una pestaña nueva. Esta pestaña nueva le vamos a colocar el nombre de deuda. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí bueno, para contextualizar, lo que vamos a hacer ahora se llama modificación de la estructura de capital. Es decir, actualmente tenemos nosotros una estructura de capital donde tenemos una inversión financiera, donde el 100% es financiado con equity. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer nosotros es una modificación de la estructura de capital, donde vamos a mostrar una nueva estructura de capital, donde vamos a incorporar a nuestro modelo la deuda. Tenemos nosotros aquí la deuda, donde ahora vamos a ver una combinación deuda sobre patrimonio, una combinación deuda-patrimonio, donde lo que pretendemos ver es cómo se puede cómo una modificación de la estructura de capital, es decir, no va a cambiar la inversión. Acá es importante notar eso, ¿no? La inversión no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma con la cual se financia la inversión. Es decir, va a existir una modificación de este lado, del lado derecho del balance, y no así el lado izquierdo. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros ahora mismo, una modificación de la estructura de capital. Entonces, para eso, vamos a colocar aquí un porcentaje de financiamiento, porcentaje de fin. Vamos a partir de un 50% y acá le vamos a colocar sobre la inversión fija. Es decir, que el porcentaje de financiamiento va a ser sobre la inversión fija, sobre la inversión fija. Y la vamos a colocar. Y lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer acá, vamos a colocar condiciones del crédito. Vamos a colocar acá detalle, valor, unidad, donde vamos a colocar los siguientes valores. Vamos a colocar aquí la deuda, bolivianos. Vamos a colocar el plazo. Vamos a traer un crédito a 3 años. ¿Sí? 3 años. Vamos a trabajar la tasa, vamos a trabajar con un 18% anual. Vamos a sacar la cuota, bolivianos mes. Vamos a trabajar con un sistema francés, donde la cuota es fija. Vamos a armar un plan de pagos. Lo vamos a hacer en meses, es decir, como es 3 años, sería 36 meses. Esto lo vamos a arrastrar hasta el mes 36, ¿ya? Hasta el mes 36. Perfecto. Será un plan de pago hasta el mes 36. Perfecto. Y acá vamos a colocar saldo inicial. Vamos a colocar la cuota, vamos a colocar el interés, vamos a colocar la amortización. Y acá, colega, vamos a colocar el saldo final. Y aquí vamos a colocar ya ya posición. Vamos a colocar aquí BG. Vamos a colocar cómo la deuda aparece en el balance general. 0,1. Es decir, en el balance vamos a colocar cómo se expone la deuda, ¿no? La deuda en el balance se expone de la siguiente manera. Y aquí ya con esto voy a responder una pregunta que hicieron por mensaje. La pregunta era, aquí vamos a colocar deuda fin de corto plazo, la deuda financiera de corto plazo.
deuda fin de largo plazo, ¿sí? Entonces, hay una parte que se va a ir a corto y una parte que la vamos a colocar a largo, ¿no? Entonces, a ver, metamos la deuda entonces a nuestro modelo, donde nos vamos a prestar, dice, el 50% sobre la inversión fija. Si nosotros agarramos, vamos al balance, ¿sí? Sobre la inversión fija, que es el activo, bueno, puedo sumar, ¿no? O directamente el activo fijo, bruto, de acá voy a sumar, maquinaria, vehículo, ¿no? Sí. O decir el activo fijo bruto sería lo mismo, ¿no? Entonces, este es el crédito que nos vamos a sacar. 3.700.000, que equivale al 50% sobre la inversión fija. Estoy multiplicando el 50% sobre la suma de mis activos fijos. Y este 50 es cualquier valor nomás que estamos tomando, ¿no? De hecho, nosotros vamos a buscar quizás una combinación adecuada de deuda-patrimonio, una combinación adecuada de deuda-patrimonio, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora mismo, en tema de la cuota, vamos a usar la función pago de Excel para determinar la cuota. Recuerden lo que hicimos de matemática financiera. Pago, tasa, como es anual, dividido entre 12 para hacerla mensual. Punto y coma, el plazo. Multiplico por 12. Punto y coma, negativo. Coloco la deuda. ¿Sí? Y con eso calculamos el pago que hay que hacer, el pago de orden mensual. Esta es la función pago, ¿no? De Excel para calcular la cuota bajo el sistema francés. Entonces, armamos otro plan de pago. Coloco aquí igual, coloco el saldo inicial que es la deuda. La cuota en este sistema es fija. Selecciono la deuda e inmovilizo. Recuerden inmovilizar, ¿no? El interés es sobre saldo, es mi saldo inicial multiplicado por la tasa hay que inmovilizarla y dividirla entre 12 para hacerla mensual. Y tengo acá la cuota que tengo el interés, la amortización sale por diferencia, es decir, cuota menos interés. Y el saldo final es el saldo inicial menos lo que estamos amortizando, ¿sí? Y ya para el siguiente periodo, colegas, el que es final se transforma en inicial, ¿ya? Esto lo arrastramos, ¿sí? Hasta el final. Excelente. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, muy bien. Tiene que salir cero, ¿no es cierto? Sale cero, fíjense, la última cuota es 0,36. Perfecto, tenemos el plan de pago. Ahora, la exposición, ¿no? ¿Sí? En el corto plazo, vamos a colocar lo que se va a amortizar en el corto plazo. Recuerden que, según la definición, el pasivo corriente son aquellas obligaciones que tienen un vencimiento de 12 o menor de 12. Entonces aquí tenemos que colocar la suma de las primeras 12 amortizaciones. Fíjese, de la 1, voy a colocar aquí hasta la amortización 12. Estoy colocando lo que se va a amortizar los primeros 12 meses. ¿Sí? Esta misma lógica se usó cuando hicimos la amortización de la inversión diferida. Se coloca la amortización de los primeros 12 meses. Pero solamente que no hice esta tablita, ¿no? Sí, pero esa es la lógica de lo que se hizo. Y acá va lo que se va a amortizar los siguientes meses. Es decir, lo que se va a amortizar desde el mes 12 en adelante. Es decir,
Esto es lo que se va a amortizar los siguientes 12 meses y esto es lo que se va a amortizar desde el mes 13 en adelante. Si agarramos nosotros y lo arrastramos, nos vamos a dar cuenta que pasa algo interesante, ¿no? Es decir, miren ustedes que, que ya a partir del mes 24, ya no nos coloco ya amortización a largo plazo, porque las amortizaciones ya van a ser solamente por un año, ¿correcto? Y el saldo tendría que dar cero al final del mes 36. Si este calcula aquí el total, ¿no? Se va a dar cuenta que si yo sumo este señor más este señor, me tendría que dar la deuda en sí, ¿no? Porque en el periodo cero tiene que figurar la deuda, es decir, el financiamiento que estoy obteniendo, y ya de ahí en adelante tiene que ir reduciendo la deuda por efecto de las amortizaciones. Ve usted que la deuda va reduciendo por efecto de la amortización y termina siendo cero al término del mes 36, ¿correcto? Y aquí esta es la exposición entre corto y largo. Aquí en este punto, debo preguntar, estimados amigos, si, si se entiende la lógica de lo que acabo de hacer. Por favor, me dicen. Gracias, Luis. Gracias, Hugo. Los demás colegas, ¿estamos bien? ¿Sí se entiende? Gracias, Irene. Gracias, José. Perfecto. Gracias a todos. Entonces, una vez que hemos colocado aquí la deuda, ¿no? Gracias, Oscar. Una vez que hemos colocado, estimado, la deuda, vamos a incorporar la deuda a nuestros estados financieros. Primero, la deuda va a tener un impacto en mi estado de resultado, porque ahora teníamos los intereses que antes ya no aparecían, pero ahora van a aparecer los intereses. Van a aparecer los intereses. Agarramos y copiamos nuestros intereses. Ahí estamos copiando los intereses, tal cual. ¿Sí? Note usted que antes en nuestros ratios teníamos un ratio pendiente que es el EBITDA versus intereses, ¿no? Ahora si tenemos intereses podríamos calcular ese ratio, ¿no es cierto? Agarramos nuestro ER y dividimos el EBITDA, ¿sí? Sobre los intereses. Y recordamos un poco el concepto del EBITDA. El EBITDA es cuántas veces usted puede pagar sus intereses con su resultado operativo, ¿no? Mire usted, quitémoslo de decimales. Aquí quiere decir que con mi resultado operativo podría pagar 19 veces los intereses, ¿no? Y en todos los casos es mayor que uno. O sea, recuerden que el mínimo es uno. Y podríamos colocarle quizás un autocondicional aquí también, ¿no? Y decir, ok, ¿sabes qué? Cuando sea esto mayor que uno, te pones verde, pero cuando este señor de aquí sea menor que uno, te colocas rojo, ¿no es cierto? Entonces, el primer elemento que estamos colocando es los intereses en mi estado de resultado, ¿sí? Intereses en el estado de resultado.
Deme un segundo, me están llamando un momentito, por favor. Por favor. Gracias. Entonces estábamos incluyendo, disculpen, los intereses en el estado de resultados, pero también van a aparecer en el flujo de caja, ¿no es cierto? En el flujo de caja que vamos a incluir ahora mismo como egreso, vamos a incluir la amortización, vamos a incluir la amortización y vamos a incluir los intereses, ¿ya? Intereses. Vamos a colocar la amortización, ¿sí? La amortización de la deuda, ¿sí? La amortización y también vamos a incluir el interés. Bien, estamos incluyendo eso en nuestro flujo porque va a ser un egreso, ¿no, colegas? Y lo arrastramos, ¡chum! Ahí está. Ule, caramba, ve, y aquí tenemos problema ya de flujo, ¿no es cierto? Tenemos problema de flujo. Entonces, la deuda va al ERE, va al flujo, pero también tiene que ir reflejada en el balance, ¿sí? ¿Cómo meto la deuda al balance? ¿Sí? Aquí teníamos los espacios, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Donde eh, aquí va a aparecer la deuda de corto plazo, ¿sí? Y aquí va a aparecer la deuda de largo plazo, como esto aquí. Aquí va a aparecer la deuda de largo plazo, este, de largo plazo. Vea que va a aparecer ahí ya el pasivo, que es el crédito, ¿no es cierto?
Y naturalmente lo que va a hacer eso es que va a reducir mi capital, ¿sí? Va a reducir mi capital, puesto que ahora existe una parte que ahora va a colocar la entidad financiera y lo arrastro, y también arrastro mi deuda de largo plazo, ¿sí? Y note usted que nuestro balance tiene que cuadrar, digamos, ¿no? Tiene que cuadrar, efectivamente cuadra nuestro balance, porque hemos colocado las partidas donde corresponden, ¿no? Ahora lo que nos interesa es ver cómo han cambiado nuestros indicadores, ¿sí? Primer elemento, ¿no? Y claramente nos vamos a modelo, vámonos a resumen, ¿sí? Y aquí es sin cambio, y acá ya aparece con deuda, ¿sí? Con deuda, ¿no? Con deuda. Entonces, fíjense ustedes que con deuda, claramente, ¿qué es lo que pasó? Incrementó el índice de deuda, ¿no, colegas? Miren, incrementó mi deuda en un 446%, ¿no? Aumentó mi deuda. ¿Qué pasó con mi liquidez? Bajó, ¿no es cierto? Totalmente lógico, ¿no? Si usted tiene deuda, su liquidez baja. Pero ¿qué pasó con la rentabilidad? Aumentó, ¿no, colegas? Aumentó. ¿Y por qué aumentó la rentabilidad? Por el apalancamiento, ¿no? Por Dupont, ¿no? Y recuerdan que cuando hicimos Dupont, y acá lo vemos en indicadores claramente, ¿se acuerdan que esto era antes cercano a uno, ¿no es cierto? Vean ustedes que ahora está muy por encima de uno. Entonces lo que está haciendo el apalancamiento financiero es incrementar la rentabilidad, ¿sí? Pero sin embargo, aquí me permite ver cómo la teoría financiera se cumple cuando se modifica la estructura de capital. Es decir, veamos la teoría financiera, que es interesante analizarla. Si nosotros partimos de un balance inicial donde este, veamos que, vea que mi deuda financiera ahora mismo es 38%, ¿no? Esa es mi deuda financiera. Pero inicialmente nuestra inversión era financiada 100% con equity, pero sin embargo, el análisis que estamos haciendo es una modificación de la estructura de capital, donde ahora mismo tenemos nosotros que la deuda y el equity, donde la deuda representa ahora mismo el 38%, ¿sí? Y los recursos propios sería por diferencia, ¿no, colegas? ¿Cuándo sería la diferencia? A ver, lo que falta para llegar a 100, 62, ¿sí? Sí, está bien, 62. Perfecto, genial, excelente, 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 amigos. Bien, amigos, bien, continuemos. Bueno, antes que sí, bueno, agradecerle por lo del sábado, ¿no? Que no pude conectarme, la verdad. Un día fue por salud y un día por un evento en la universidad. Gracias, colegas, por la comprensión. Ya no vamos a tener ese problema, vamos a seguir con los días pactados nomás hasta concluir. Gracias. Eso. Bien. Entonces, coleguitas, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las implicancias? Y repasemos un poco la teoría financiera, porque al final del día los modelos también nos tienen que servir para entender o comprender la teoría financiera. Entonces, lo que ha existido acá es una modificación de la estructura de capital. Entonces, ¿qué sucede cuando cambia la estructura de capital? Lo que pasa desde el punto de vista financiero es que lo vemos desde el punto de vista del triángulo de las finanzas, donde aquí tenemos la liquidez corriente, aquí tenemos el riesgo de liquidez y aquí tenemos la rentabilidad. En este caso vamos a medirla por errores, ¿no?
Entonces, si nosotros analizamos, lo que está pasando es, esta decisión del punto de vista de liquidez está bajando, lo que está ocasionando esto, desde el punto de vista del análisis de liquidez, mi liquidez está bajando, ¿sí? Claramente mi liquidez baja. Si baja la liquidez, aumenta el riesgo de liquidez, ¿correcto? Pero a mayor riesgo, mayor rendimiento. Note usted que aquí vemos el triángulo de las finanzas, donde, ¿qué observamos? Que si aumentamos la deuda, mi nivel de liquidez corriente baja. Si mi liquidez baja, aumenta el riesgo de liquidez. Recuerde usted que la liquidez corriente, el límite, el límite es uno, ¿no? Si el límite es uno, está el cero. Si nosotros nos apegamos a este uno, el riesgo de liquidez aumenta. ¿Y qué significa el riesgo de liquidez? La probabilidad que nosotros no podamos cumplir nuestras obligaciones de corto plazo. Pero si aumenta el riesgo de liquidez, tendría que ser equilibrado con rentabilidad, ¿no? Entonces, primer aspecto que vemos, ¿no? Lo podemos explicar desde este punto de vista. También lo podemos explicar esto a partir del Dupont, ¿no? ¿Sí? Si nosotros lo vemos a partir del Dupont, ¿sí? Eh, antes de continuar y explicar este punto por el lado del Dupont, colegas, ¿se entendió la lógica de este triángulo? ¿Sí? Ah, miren, lo que dice Luis es totalmente correcto y hay que puntualizarlo, ¿no? Bien, bien, a ver, vamos por parte, como dice el descualificador, y no nos emocionemos tanto. A ver, acá hay un aspecto importante, que tenemos que ver, ¿no? Ahora mismo en la ciudad de Fantagüe la sierra hace un frío, como diría un chinito, terrible, ¿no? O sea, la temperatura no está tan baja, pero aquí hay un frío húmedo, es decir, se siente hasta los huesos, digamos, ¿no? Entonces, les explico lo que bien mencionaba Luis. Lo que dice Luis es totalmente correcto. Cuando vemos la teoría financiera, y la teoría financiera no lo dice de forma explícita, pero habla de lo que estamos charlando ahorita, ¿no? Cuando existe una modificación de la estructura de capital, ¿sí? Es decir, en este caso, una modificación, no está cambiando la inversión, está cambiando la estructura de capital. Pero el análisis cambiaría, y el análisis cambia si la empresa decide hacer una inversión, para comprar un activo. Entonces, fíjese, en ese caso, el tema de la inversión va a tener un impacto en mi resultado. Es decir, porque si hago una inversión para la compra de un activo, ese activo va a hacer que aumente mi capacidad productiva o en su defecto mejore mi proceso productivo y abarate costos. En ese caso, como bien dice Luis, la inversión está modificando la estructura de capital y tendríamos que simular que pueda pasar. Pero en la teoría financiera no lo menciona de forma explícita, pero cuando habla de modificación de estructura de capital, se refiere que está cambiando la forma en la cual financiamos la inversión. Entonces, el análisis lo plantea en estos términos. Excelente, Luis. Y ahí lo estoy viendo a ver, Katia. Excelente, Katia, por activar su cámara. Bien, excelente. Es muy joven, Katia, ¿no? Excelente. Muy bien. Sigamos, estimados amigos, con la diversión. Bueno, este punto quedó claro, coleguitas. ¿Sí? Gracias, Luis. Excelente, excelente. Bien. Voy a ocultar ahora mi imagen y vamos a seguir con la diversión. Bien. Entonces, explicando este punto por el lado de Dupont, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y nos ayudaría mucho
acá le resumen, pero fíjense el resumen, la deuda aumentó, es decir, el apalancamiento aumentó, ¿sí? El apalancamiento aumentó, mi margen bajó el margen neto, ¿sí? Bajó el margen neto, la eficiencia aumentó de manera leve, ¿no? Y uno se pregunta, pero ¿con deuda somos más eficientes? No, lo que pasa es que lo que ocasiona la deuda, recuerde que este ratio, el ratio de eficiencia, es rotación de activos, es igual a ventas sobre activo. Sucede que cuando si usted tiene deuda, lo que está haciendo es afectar su caja. En consecuencia, si bien el numerador no ha cambiado, porque las ventas no han cambiado, pero ahora usted tiene menos dinero en caja, ¿no es cierto? Entonces eso hace que sus activos bajen. Al bajar su activo, aumenta su eficiencia. Entonces lo que está pasando aquí es un aumento de eficiencia de 7%. Mi margen ha caído, pero ¿por qué ha caído mi margen neto? O sea, mi margen neto, en este caso, ha caído debido a que ahora estamos pagando intereses, ¿no es cierto? Antes no pagábamos intereses, o sea, el interés hace que usted margine menos. Entonces, nuestro margen ha bajado. ¿Y qué es lo que ha aumentado? Lo que ha aumentado es claramente el apalancamiento. El multiplicador del apalancamiento ha aumentado. Recuerde que si aumenta el índice de deuda, lo que está haciendo es que el multiplicador del apalancamiento está creciendo. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, al final del día, si lo vemos ahora a nivel así y mega sencillo, recordemos que el ROE es la utilidad neta sobre el patrimonio. En un principio, en un principio, el dueño hacía todo el esfuerzo, o sea, todo el esfuerzo recaía sobre el dueño porque no nos apalancaba una entidad financiera. Sin embargo, ahora que existe deuda, ¿qué es lo que está pasando? El capital del dueño se ha reducido, ¿no? Fíjese que en un principio, eh, todo el esfuerzo recaía en el dueño, ¿sí? Todo el esfuerzo recaía en el dueño. Sin embargo, ahora como hay deuda, el capital es menor. O sea, el dueño realiza menos esfuerzo, ¿sí? Y entonces, en términos de rentabilidad, si tiene, porque uno diría, profesor, pero la deuda hace que sea más o menos rentable porque reduce la utilidad. Y la respuesta es correcta. En este escenario estamos haciendo una modificación de la estructura de capital, es decir, no cambia mis ventas, mi resultado baja. ¿Y por qué somos más rentables entonces? Si tengo un menor resultado que antes, ¿y por qué somos más rentables? Claro, lo que está pasando es que si bien el resultado está bajando, si bien su resultado neto está bajando, pero su esfuerzo se ha reducido. Usted ya no invierte lo mismo que antes, usted invierte mucho menos como dueño. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es incorporar aquí otra variable más, que es el porcentaje de deuda. El porcentaje de deuda. Y lo vamos a modelar, ¿ya? Vamos a modelar, nos vamos a ir a aquí tenemos deuda, que es este señor de aquí, este señor de aquí. Ahora venga del modelo que estamos armando, que vamos a colocar 50%, ¿no? Y que este señor de aquí venga ahora de nuestro modelo, ¿sí? Nuestro modelo. Y ahora mismo, por ejemplo, si aumentamos la participación a 60%, ¿sí? Vea que tenemos una liquidez ya en promedio menor a uno, ¿no es cierto? En promedio menor a uno. Y si nos vamos nosotros a indicadores y vemos la liquidez, ¿sí? Y hacemos adelante, aquí tengo una pregunta. La pregunta es correcta, José. José pregunta,
¿Qué criterios utilizar para definir la estructura óptima? Sí, a eso vamos a ir, entre todos vamos a definir los criterios, ¿no?, que estamos buscando. Este, totalmente correcto la pregunta, José. Ahora mismo, entre todos, vamos a definir los criterios. O sea, cómo hacer un razonamiento global, ¿no? Entonces, aquí tenemos el problema de liquidez en algunos meses, ¿no? Excelente, excelente, José. Muy bien. Entonces, igualmente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá un auto condicional. Si este señor es mayor que uno, que se ponga verde. Y si este señor es menor que uno, se ponga rojo. Entonces tenemos, fíjese usted, cuántos meses negativos, ¿no? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, 5 meses de negativo, ¿no? ¿Sí? O no, mucho más, ¿no es cierto? Aquí tenemos más meses negativos. O sea, en otras palabras, tenemos solamente 4 meses con liquidez. Pero vamos a ver el tema de flujo, cómo nos va. En tema de flujo, tenemos 4 meses con problemas. Bien, entonces, la pregunta es pertinente. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer, es hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer el análisis siguiente. Vamos a copiar acá los meses, y copiar los meses acá en el modelo, y voy a calcular el flujo de caja libre, ¿sí? Flujo de caja libre. Que el flujo de caja libre es el flujo de caja del emprendimiento sin tomar en cuenta la deuda. Es decir, el flujo de caja libre que sería igual, este flujo, ¿no?, más el interés más la amortización. Le estoy devolviendo el interés, le estoy devolviendo la amortización, ¿sí? Por eso se llama libre, libre de deuda, ¿no es cierto? ¿Sí? Estoy excluyendo la deuda del análisis, nuevamente lo hago, miren, la lógica. Aquí resté la deuda, ¿no es cierto? Para llegar a esto, resté la deuda. Entonces le devuelvo ese efecto. Sumo, ¿sí? O también, si ustedes quieren, ¿no?, solamente otra forma de llegar a eso, es igual tomar en cuenta mis ingresos, ¿sí?, menos la suma de todos mis egresos, pero sin tomar en cuenta la deuda, ¿no es cierto? Llegaríamos a lo mismo, ¿no es cierto? Ingresos menos egresos, pero sin tomar en cuenta la deuda, ¿sí? Y esto lo contratamos contra la cuota, ¿sí? La cuota que tenemos que pagar. Y recuerden que nuestra cuota es la suma del, eh, tenemos, bueno, aquí en el fútbol también lo puedo sacar, es la amortización más el interés, esa es la cuota, ¿no? Sí, perfecto. Y acá podemos calcular una razón de cobertura, donde nosotros podemos, ¿se acuerdan cuando tuvimos la sesión uno de modelos financieros, ¿no es cierto? Donde modelamos la capacidad de pago. Es decir, dividimos el flujo entre la cuota para ver cuántas veces podemos pagar la cuota con el flujo, ¿no es cierto? Ese sería un primer análisis, tomar en cuenta ese señor, ¿sí? También podríamos ver la liquidez corriente, agarro el balance, me voy a indicadores y veo la liquidez corriente también, ¿sí? Ahí tenemos un problema de liquidez corriente, ¿sí? Entonces,
¿qué podríamos plantear, no? ¿Qué podríamos plantear? Podríamos usar las finanzas, a ver, podríamos trabajar con el ROE promedio o el ROE anualizado. Sí, el ROE anualizado. Esto es anual. Sí, esto es anual. Esto es mensual. ROE mensual. Al promedio, ¿no? Siempre el promedio. Bien. Entonces, en finanzas buscamos, a ver, cualquiera diría, o esto yo lo he escuchado muchas veces, ¿qué buscan las finanzas? Maximizar la rentabilidad, ¿no? Y minimizar el riesgo. Colegas, ¿han escuchado alguna vez ustedes esa explicación? Sí, ¿no? Gracias, Irene. O sea, buscamos maximizar la rentabilidad y usamos el conectivo y, ¿no? Y es ambas cosas, ¿no? Pero todos sabemos que rentabilidad y riesgo se mueven en igual sentido, ¿no? Si el riesgo aumenta, ¿no? La rentabilidad aumenta y viceversa, ¿no? A mayor riesgo, más rentabilidad. Entonces, esto es incoherente desde el punto de vista matemático, no podríamos maximizar y minimizar. Entonces, lo que se busca en realidad es una rentabilidad aceptable, buscamos nosotros una rentabilidad aceptable, ¿sí? Una rentabilidad aceptable, pero con un nivel de riesgo tolerable, o sea, un nivel de riesgo que podamos tolerar. Entonces, nosotros podríamos acudir al solver, ¿sí? Al solver para que nos ayude a razonar y decimos, ok, mira, nosotros nuestro objetivo es la rentabilidad. Voy a tomar la ROE promedio, voy a tomar. Sí, ROE promedio. Y quiero maximizar el ROE promedio. Quiero maximizarlo. Quiero maximizar el ROE y quiero maximizarlo definiendo una estructura óptima, ¿sí? Que modifique la deuda. Pero ¿sabes qué? Quiero agregar una restricción. Yo quiero que la razón de pago en todos los meses sea mayor o igual a 2, ¿sí? Es decir, que por cada 2 pesos de flujo de caja tenga uno, o sea, de 2 pesos quiere decir que mi flujo de caja tenga una capacidad de pago de 2 a 1. Es decir, que si mi cuota es 1 peso, mi flujo sea 2, ¿sí? Es decir, que una relación 2 a 1. Entonces, esa restricción le voy a dar. Iría a pedir, ok, resolver, aceptar, ¿no? Entonces, revisemos a ver la respuesta del solver, ¿no? Vea que el mínimo es 2, ¿sí? El mínimo es 2. En el por mes, que es mayo, mi liquidez corriente es mayor que 1, ¿sí? Y el nivel de deuda que podría tolerar es de 11%, ¿no? En ese caso, ¿sí? Pero sin embargo, uno podría decir, pero no es óptimo porque fíjese, mi capacidad de pago, digamos, en algunos meses es muy alta, ¿no es cierto? Y este mes es altamente afectado por la estacionalidad, ¿no es cierto? Altamente. Entonces, uno se podría permitir, entonces podríamos nosotros expresar un poco más el modelo y decir, mira, ok, vamos a cambiar. Ok, que sea uno, al menos de uno, al menos de uno. Le decimos aceptar, resolver, ¿sí? Si al menos de uno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el nivel de deuda que podría tolerar
es el de 21%. Es el de un 21%. Mi análisis ahora mismo está basado en la razón de cobertura, ¿sí? Ahora bien, pero si hago mi análisis a nivel de liquidez corriente, es decir, voy a cambiar una restricción, esta de aquí le voy a cambiar, colegas, eliminar, y voy a agregar la restricción ahora a mi análisis a nivel de liquidez corriente. Yo quiero que mi liquidez corriente sea mayor o igual a 1. Y quiero que me digas cuál es la estructura óptima. ¿Sí? Vea que a este nivel, mi estructura óptima es de 36%, ¿sí? Con 31%. Con eso, tengo liquidez corriente mayor o igual a 1, ¿sí? Ahora, sí, efectivamente tengo meses donde mi cobertura de deuda es menor a 1, pero sin embargo, en términos prácticos, ¿qué sucede? Sucede que lo normal pues es esperar que en algunos meses tengamos un flujo de caja negativo. Bueno, que este negativo quiere decir que no, pues, no podíamos pagar la deuda, ¿no es cierto? Pero sin embargo, tampoco es para estresarse, ¿no, colegas? Porque al final del día, si este problema es por la estacionalidad misma del negocio, lo pago con la caja que tengo acumulada, ¿no es cierto? Lo pago con la caja acumulada. Y podríamos quizás hacer en nuestro modelo, ok, ahora mismo estoy buscando que todos los meses sean maravillosos, ¿no es cierto? Pero podríamos tomar en cuenta también un promedio. O sea, fíjense que trabajar con la liquidez corriente promedio. También podríamos trabajar con una liquidez corriente, aquí es la promedio, pero también podríamos tomar en cuenta la liquidez corriente de cierre, ¿no es cierto? Miren ustedes, podríamos jugar con varias alternativas. Liquidez corriente, ¿sí? Acá le voy a colocar de cierre. Es decir, mi liquidez corriente de cierre. ¿Y cuál es la de cierre? La de cierre es la final, ¿no, colega? Esta de aquí. Esta de aquí es la de cierre, cómo terminó la película anual, ¿sí? Este es un promedio y este cómo terminó la película anual. Entonces, yo quiero que la película termine, me voy al solver, ok, y voy a retirar esta restricción, ¿sí? Y decir, ok, yo quiero que la foto final sea mayor o igual a 1. Esa es la foto. Y saldo. Entonces, veamos a ver qué me dice el solver, ¿sí? Mayor o igual a 1, ¿sí? ¿Sabe qué? Si usted quiere cerrar con una liquidez corriente de 1, o sea, muy expuesto a riesgo de liquidez, muy expuesto a riesgo de liquidez, su índice de deudas debería ser 50%, pero veamos eso qué significa, ¿no? Significa que algunos meses, vámonos al flujo mejor. Bueno, vamos al flujo tomando en cuenta la deuda, creo que aquí le da mejor. Fíjese que voy a tener problemas, ¿cuántos meses? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero ¿qué sucede? Que estos meses en los cuales usted tiene flujo de caja negativo, ¿sí? No se estrese, ¿no? Porque tiene muy buenos meses. Con esos muy buenos meses estamos cubriendo con la caja acumulada, estamos cubriendo perfectamente, perfectamente estos meses negativos. Y además, si bien en resumen, el flujo de caja promedio baja 50%, definitivamente con relación a la situación sin deuda, baja 50%. Al final del día, si nosotros incorporamos una variable más en nuestro modelo, este es el flujo de caja
promedio, ¿no es cierto? Esto es un promedio. Ahora, pero, ¿cuánto fue mi flujo de caja anual? O sea, ¿cuánto generé de caja, no? ¿Y usted cómo sabe cuánto negocio generó de caja? Una forma sencilla de ver si el negocio generó caja, usted agarra y simplemente va a lo simple, ¿no? ¿Cómo saco la generación de caja? Simplemente voy a la caja final, colegas, la caja final, la caja de cierre, menos la caja inicial, ¿sí? Y esa es cuánto generamos de caja en términos, en términos anuales. ¿Cuánto genera de caja? 2 millones. Miren, he cerrado con una liquidez al límite, ¿correcto? Muy expuesto a riesgo de liquidez. He generado 2 millones de caja, 2 millones de flujo. Mi negocio generó 2 millones de flujo. Un ROE de cierre del 51%, un ROE promedio del 4%, ¿sí? Eh, tenemos en la mayoría de los meses una razón de cobertura mayor que uno. En los meses donde tenemos un ratio de cobertura menor que uno, en esos meses lo pagamos con la caja acumulada, ¿sí? Y lo que aquí le estoy colocando es que hay diferentes abanicos o diferentes puntos de vista o diferentes ópticas o diferentes variables sobre la cual puedo pensar en una estructura óptima de capital, colegas. ¿Se entendió el punto, queridos amigos? Profesor, se entendió bien, gracias. Excelente. Gracias, José. Perfecto. Muy bien. Excelente. Perfecto. Estimados amigos, ¿no? Ahora mismo lo que hemos hecho, hemos analizado con deuda, sin deuda, totalmente a mayor riesgo, mayor rentabilidad tienen, ¿no? Perfecto. Miren, eh, excelente. Gracias, Luis. Espero que la clase de hoy hubiera sido productiva para todos. Y esto es lo que quiero, mire, plantearle para la siguiente sesión. Quiero, antes de entrar a modelo de planeación financiera de corto y largo, ¿sí? Me gustaría a este modelo incluirle lo que son las cargas sociales para ver cómo es el efecto de incluir los aportes que hace el patrón, los aportes laborales, ¿sí? Y ver cómo cambian nuestros resultados y hacer un escenario más de cómo es cuando le cargamos los impuestos operativos, que es el IVA que hay generalmente en todos los países, y ver cuál es el efecto o cuál es el impacto del Estado por el lado de la protección laboral y también por el lado de los impuestos. Eso lo vemos rapidito en una horita y ya luego entramos a lo que es este modelo de planeación financiera, colegas. Ese es el plan que les propongo para la siguiente clase. Gracias a todos por estar presentes. Nos vemos el sábado. Un abrazo, estimados. Buenas Y noches, sí, gracias. correcto. Les paso el crack. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias, profesor. Hasta luego, Buenas amigos. noches. Que estén bien. Descansen. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Limber. Que estén bien.